Segunda mitad en Sobre la Tierra y estamos en el estudio con Pablo Baldassini, que es docente del Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información de la FAUBA. Es investigador también en el Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección en el Instituto IFEBA. Con Pablo vamos a charlar sobre los incendios, sobre sus impactos en los ecosistemas y cómo es posible abordarlos con información satelital. Hola Pablo, gracias por venir acá al estudio. Muchas gracias Santiago y Seba por la invitación. Antes de arrancar la entrevista, en el inicio del programa también estamos hablando sobre tus habilidades futbolísticas, así que, bueno, te lo decimos en la cara para que no quede que hablamos a las espaldas de los invitados. Esas cosas hay que decirlas y tienen que quedar registradas. Yendo a la entrevista, te quiero preguntar entonces, ¿qué impactos tienen los incendios en los ecosistemas? Bueno, los incendios pueden tener en los ecosistemas un impacto a nivel estructural de lo que sería la vegetación, ya sea a nivel fisonómico y florístico, digamos, las especies que se ven afectadas en mayor o menor medida por el incendio, y también a nivel funcional, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de funcionamiento, entendemos por todos aquellos atributos que dan cuenta de el intercambio de materia y energía entre la superficie terrestre y la atmósfera. Entonces podemos hablar de variables como la productividad primaria neta aérea, o como la evapotranspiración, o como la temperatura superficial o el albedo. Obviamente, en la medida que se vean afectadas la vegetación por el incendio, todo va a depender de la frecuencia de los incendios y así también la severidad. Claro, frecuencia que tanto pasa y severidad, claro, o sea, ahí medís... con qué periodicidad ocurren esos incendios y la severidad con qué intensidad o magnitud ocurre. Eso depende un poco también del combustible disponible en la vegetación y otras cuestiones. Siempre que llega alguna noticia de incendios, una de las principales preguntas es, ¿fue de origen natural? ¿Fue de origen humano? ¿Qué onda eso? Y en general, lo que se habla es que el 95% de los fuegos en Argentina son antrópicos. Tienen alguna incidencia por el hombre, ¿sí? En general hay muy pocos que ocurren de manera natural, asociado capaz a algún rayo que cae o por la vegetación que se seca en extremo y luego genera algún tipo de ignición y se quema. En general es un mal manejo del fuego por parte del hombre que en general hace quemas como parte del manejo para aumentar, por ejemplo, la producción de forraje y muchas veces no logran controlarlo de la mejor manera y se termina expandiendo en gran medida. Intuyo que la mayor parte de los antrópicos son no intencionales, sino que... En muchos casos son no intencionales y en otros casos... ¿Puede ser? A veces no se sabe, pero en muchos casos hablan, por ejemplo, en algunos incendios ocurridos en el sur, en el bosque andino-patagónico, que en algunos casos son intencionales. No se sabe bien cuál es la razón, pero en algunos casos puede ocurrir. No, y otra cosa que pasa después de las noticias de los incendios es desaparece un poco de la agenda mediática, pero también hay acciones después del incendio, planes de restauración. ¿Cómo sigue la gestión de un área que después que se incendió? Claro, bueno, es un poco decisión política, ¿no? ¿Qué hacer con esas áreas afectadas? Y nosotros un poco con este trabajo lo que intentamos hacer es no solo determinar la magnitud con la cual ocurrió ese incendio, sino de alguna forma hacer algún tipo de análisis adicional que permita identificar las áreas prioritarias para restauración, ¿sí? Básicamente ver en qué magnitud se vieron afectadas los distintos tipos de vegetación, con qué intensidad ocurrió el incendio, y a partir de combinar eso con otro tipo de información socioeconómica, por ejemplo, cuál es la distancia a poblados cercanos, cuál es la densidad de población, cuál es la distancia a cuerpos y cursos de agua, o por ejemplo, cuál es, ahora justo se me fue, pero bueno, alguna variable más. Ya va a volver. Por ejemplo, la pendiente, si asociada a la pendiente del terreno, algunas zonas con más pendientes son más proclives a deslizamientos y demás. Entonces, combinando con un montón de variables socioambientales, uno puede tratar de definirles un cierto peso, ¿no? a esos criterios y de alguna forma establecer un análisis multicriterio para determinar áreas prioritarias de restauración. Bueno, te invitamos particularmente por el análisis de un caso en particular del 2020 en Córdoba. ¿Qué analizaste? Este trabajo se hizo en el marco de la especialización en teledetección y SIG, que se realiza en la escuela para graduados en la Facultad de Agronomía. Y en ese momento, uno de los alumnos que hizo este trabajo final de la especialización, que es Eber Castillo, y es el que generó este trabajo, ¿no? El que lo publicó, digamos, en primera persona. Justo en el momento que él estaba cursando, habían ocurrido una serie de eventos de incendio en la época de pandemia, ¿sí? No sé si recuerdan en el año 2020, que hubo un pico de incendios en la región del Delta, y luego en otras partes de Argentina también. Entonces, en ese contexto decidimos analizar justamente la problemática del fuego y dijimos, bueno, centrémonos en algún caso específico que haya sido bastante resonante y elegimos los fuegos ocurridos en Córdoba, principalmente en la porción noroeste de la provincia, que incluye
los departamentos de Cruz del Eje, de Calamuchita, me sale, pero no es Punilla, es parecido, pero es Punilla, y bueno, algunos departamentos más. Y entonces hicimos este estudio. Primero lo que hicimos fue determinar cuál era el área afectada por el incendio. Cuantificamos que en ese año, en 2020, principalmente en el mes de octubre, detectamos 110.000 hectáreas que se habían quemado y cuantificamos un poco cuál fue la vegetación afectada y cuáles fueron las variables ecosistémicas que se vieron afectadas en ese proceso y en qué magnitud. Entonces, para los distintos niveles de severidad del incendio, determinamos cómo cambió la evapotranspiración en las situaciones quemadas comparado con las situaciones pre-quema o las situaciones de referencia, que eran una situación de referencia de 10 años anteriores a la ocurrencia del fuego para esos mismos. Ok. Y en este... Sí. Perdona. No, dale. En este caso también determinaron, después de registrar todos estos eventos, área potencialmente restaurable. Y después, claro, con esas variables y combinado con otras variables socioambientales adicionales, identificamos áreas prioritarias de restauración. ¿Qué había en donde se quemó? ¿Era bosque, más que nada pastizal o de todo? Había de todo, principalmente, bueno, obviamente vegetación natural. En gran parte eran matorrales o arbustales y pastizal natural. Y en muy poca medida bosques abiertos y cerrados, que representaban cerca del 7% de la vegetación. En general era así. Claro, volviendo a lo anterior, que a mí me queda picando siempre esto, ¿ahí tenés posibilidad de determinar o es algo un poco vago ver quién, cómo se originó? Me refiero a los orígenes de un incendio. Cuando hablábamos de responsabilidades y por ahí es fácil ver cuando hay manejo antrópico porque tenés, no sé, cultivo cerca o lo ves de esa manera. ¿O cómo lo inferís? ¿Cómo uno puede inferirlo? Bueno, una vez se puede utilizar información adicional que tiene que ver con la detección de focos de calor o anomalías de temperatura. ¿Sí? Entonces es otro tipo de información que uno puede utilizar, que no es la que utilizamos en este caso, pero puede tener una idea de dónde fue específicamente la situación en donde inició el fuego. ¿Sí? Y de alguna forma esa información de anomalía tiene una periodicidad de información que es diaria. Entonces uno puede ver con ese detalle temporal cómo es el avance de ese fuego, pero principalmente puede determinar de alguna forma dónde se inició o más o menos el área donde se inició. De alguna forma puede tratar de inferir si un fuego puede ser asociado a causas naturales o antrópicas. Uno puede cruzar esa información, por ejemplo, con otra información que es pública también, que es la ocurrencia de rayos, ¿no? Que, como hablaba antes, era como uno de los factores naturales que podían generar o desencadenar un incendio. Entonces, a veces trata de encontrar si el inicio de ese fuego corresponde con la caída de algún rayo en las inmediaciones, si llovió hace poco y si cayó algún rayo en esa zona. ¿Qué beneficios puede brindar esta investigación? Bueno, principalmente en definir políticas asociadas a la restauración, ¿no? Hay zonas... El fuego muchas veces es inabordable y afecta a muchísima superficie y a veces los recursos son limitados, ¿no? Y entonces el análisis de áreas prioritarias de restauración apunta un poco a eso, a los recursos que son limitantes, como asignarlos a las áreas que realmente son más importantes, que bueno, las variables que nosotros utilizamos, como decía antes, tenían que ver con la distancia al centro poblado, la densidad de población, la distancia a cuerpos de agua y curso, a la pendiente, pero claramente uno lo puede cruzar con un montón de otra información también adicional que dé cuenta de distintas características socioambientales y utilizar eso para definir esas áreas prioritarias. Justamente un poco tiene que ver con eso, con asignar de manera eficiente los recursos para hacer frente, digamos, a los efectos desastrosos del fuego. Claro. O devastadores. Sí. Perdón, Seba. ¿Y ahí cómo es la interacción con lo que es gestión pública? O sea, vos haces un informe como este, tenés esta información, y ahí cómo se resuelve o cómo redunda en un manejo ulterior de los recursos afectados. Ahí ya entramos en una etapa que me excede, ¿no? Que tiene que ver un poco, bueno, con el vínculo que muchas veces falta entre la información que se genera en la academia y muchas veces con los tomadores de decisiones, ¿no? De alguna forma, como aceitar un poco más esa relación de la información que se genera en el ámbito académico, que trascienda las barreras y que llegue también a los tomadores de decisiones, que me parece un aspecto clave y que muchas veces es difícil de lograr, ya sea por uno de los dos actores o bueno, por circunstancias que uno lo excede. No me acuerdo si mencionaste el factor que más fue afectado post-incendio. Post-incendio fue la evapotranspiración, que en las áreas que fueron afectadas de manera severa tuvieron una caída hasta el 25% de la evapotranspiración, que más o menos rondaba en promedio los 2 milímetros por día, y entonces se redujo un 0,5 milímetros diarios en promedio, ¿no? En el periodo analizado.
Y después la productividad, la temperatura y el albedo tuvieron un impacto más bajo, alrededor del 10%, y el albedo bastante más bajo, que fue del 3%. No tengo idea si son valores muy grandes, Están dentro, digamos, de lo reportado por otros incendios, pero en la mayoría de los casos, como lo que nosotros detectamos fueron severidades que no fueron demasiado altas, el impacto no fue tan elevado, como en algunas situaciones de otros fuegos ocurridos en otras zonas donde fueron más severas y los cambios en esas variables fueron más. Y relacionado a lo anterior y hablando de políticas públicas y demás, esto sí tiene que ayudar a ver qué hacer en el futuro, ¿no es cierto? Tipo, para prevenir que no suceda, a pesar de que sepas que no se hace más calor, hay rayos o hay algo proclive a incendios. Exactamente. Digamos, nosotros hicimos lo que se llama el análisis post-fuego, ¿no? Que tiene que ver con analizar el área quemada, hacer algún análisis, en este caso, de la severidad de las áreas prioritarias. También un análisis posterior que uno puede hacer es analizar cómo es el tiempo de recuperación de la vegetación, ¿sí? Cuánto tiempo le lleva esa vegetación. Estamos hablando de manera de contestar esas preguntas con información satelital, ¿no? Uno puede ir a campo y tratar de contestar información asociada a cuánto tiempo tarda en componerse o recomponerse la composición florística y fisonómica, pero con información satelital uno puede tratar de determinar cuánto tiempo le lleva a esa vegetación recuperarse funcionalmente. Básicamente, en cuanto a esas variables de funcionamiento que hablábamos antes, el intercambio de agua y energía entre esa superficie y el mundo. Y puede analizar justamente eso, cuánto tiempo le requiere a la vegetación recuperarse del evento de incendio. Lo que vos hablabas anteriormente, perdón, sigo un poquito más, tenía que ver con capaz los riesgos, ¿no? Cuáles son los factores promotores que promueven la ocurrencia de incendios. Y es un análisis prefuego, digamos, antes de la ocurrencia de los eventos de fuego. Que justamente tiene que ver con cuáles son los factores proclives o que aumentan el riesgo de ocurrencia de incendios, que tiene que ver con cuánto material seco tenés, con qué nivel de humedad se encuentran, cuál es la velocidad del viento y otras características, la humedad relativa, ¿no?, en la atmósfera y otras características que dan cuenta de cómo se puede iniciar ese fuego y de qué manera se puede propagar. La recuperación, esta que mencionabas entonces, tiene que ver con eventos del pasado. Un incendio vos registraste cuándo sucedió y cómo respondió la vegetación día a día, y con eso inferís cómo en el futuro va a actuar esa vegetación. No, lo haces a posteriori. Lo haces a posteriori. Una vez que reconoces el momento de ocurrencia del fuego, haces a posteriori el análisis del tiempo que lleva de recuperación. En este caso nosotros no pudimos hacerlo porque el fuego ocurrió en octubre del 2020 y teníamos tan solo un año a posteriori, en el momento que comenzamos el trabajo, para hacer ese análisis. Uno puede basarse en un trabajo capaz de un incendio ocurrido en el 2006 o en el 2010 o con bastante anterioridad, y entonces hacer ese análisis también con información del pasado, pero analizando qué pasó después del incendio. Impresionante. Siempre que hablamos sobre trabajos de información satelital, entendemos que las posibilidades, no sé si infinitas, pero son muy, muy grandes. ¿Cómo sigue esta línea de investigación? Bueno, nosotros desarrollamos, o yo personalmente, llevamos a cabo distintos trabajos de grado y posgrado asociados con fuego, y analizamos la dinámica espacial y temporal en distintas provincias. Por un lado, en la provincia de Salta y de La Pampa analizamos la dinámica espacial y temporal desde el 2000 hasta 2020 más o menos, y también analizamos eso mismo en la región del Delta del Paraná, ¿sí?, que incluye ahí parte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Y un poco el análisis, fueron variando según cada uno de los trabajos, pero apuntamos en algunos casos a determinar cuáles eran los principales drivers o los factores que explicaban un poco esa dinámica espacial y temporal de la ocurrencia de los eventos, asociado principalmente a cuántos eventos ocurrían, de qué magnitud, cuál era la superficie que ocupaban, en qué periodos del año ocurrían principalmente, ocurren en verano, ocurren en invierno, en primavera, cuál es la época más proclive a ocurrir y a qué estaban asociados, ¿sí? Y en algunos casos veíamos que estaban asociados a la precipitación, ¿sí? Mucho capaz lo asocian a un año seco es más proclive a fuego, ¿no? En La Pampa vimos específicamente que estaba asociado a dos cuestiones. Por un lado, a un periodo muy lluvioso, ¿sí?, previo a la quema, que generaba mucha biomasa, y después sí seguido de un año seco. Entonces había mucho material combustible en un momento que se secaba, y eso era proclive a que se incendie. Y después en la provincia de Salta hemos encontrado que cerca del 80% de los fuegos que hemos analizado estaban asociados a situaciones de desmonte. ¿Sí? La deforestación, el cambio en uso del suelo, utiliza topadoras para reemplazar el bosque seco, acordonarlo y luego lo quema. Y la mayoría de los focos y los fuegos de calor que nosotros detectamos
estaban asociados principalmente a ese evento de deforestación, y los fuegos ocurridos en áreas naturales, en bosques naturales que no tenían intervención humana, digamos, eran bastante acotados y mucha menos cantidad o magnitud, digamos, de superficie o de área que la que estaba asociada a los cambios severos. ¿Estas líneas que mencionaste a veces son a pedido de alguna entidad, por ejemplo? ¿O lo hacen ustedes porque están generando diferentes líneas? Sí, en general es un poco motivación personal, ¿no? De trabajar con esto, y muchas veces también de la gente que se acerca para realizar sus tesis, sus trabajos finales y demás, que dicen interesado en trabajar con incendio, y tratamos de, bueno, definir un poco cuál es la problemática o capaz la línea de investigación y las preguntas que podemos responder en base a eso. Bueno, yo creo que respondiste todo, pero con autorización de Seba voy a jugar un poco más y te quiero preguntar, cuando haces este tipo de construcciones con mapas y demás, Sí. ¿percibís algún disturbio que no esté estudiado y que digas, che, esto no lo puedo ver con las herramientas que hay ahora, o me da ganas de estudiarlo, o con información de este disturbio particular podríamos hacer un montón de cosas, no sé, algún disturbio particular? ¿De un disturbio diferente al fuego? Por ejemplo. La tendría que pensar un poco más. Podés no responder igual. Puedo no responder, pero la puedo traer para el programa que viene, que me invitan y la pienso y... Yo la tiré para que me derives la discusión a hablar de fútbol. para tirarla al córner, querrás decir. No, una cosa también que siempre me imagino que los que trabajan con imágenes satelitales, cuando van a territorio y ven, no sé, alguna vez te habrá tocado ver una zona incendiada. Sí. Es una sensación recontra distinta, ¿no? Si bien uno tenés la visión de la magnitud desde el cielo, verlo en persona también debe ser distinto. Y es totalmente distinto porque uno con imágenes puede llegar a interpretar, bueno, hay pastizal que se quemó, bosques abiertos, cerrados, se puede dar una idea en la cabeza, pero obviamente que es distinto cuando uno va al terreno y ve específicamente qué es lo que ocurrió y la magnitud con lo que ocurrió eso, ¿no? Y también a campo uno se puede dar cuenta y tratar de identificar cuáles son las especies que realmente se vieron dañadas por el fuego, las especies que están adaptadas específicamente a ese evento, y de qué manera también se va recuperando esa vegetación con especies nuevas o medio pioneras y especies que son resistentes y que vuelven a... ¡Qué espectáculo! Bueno, si bien está incendiado, debe estar muy interesante también ir a verlo. Sí. No me imagino si... No sé, alguna vacación hemos pasado por algún bosque incendiado y es como... Nos quedamos ahí mirando, ¿viste? A vos te debe pasar también. No solo cuando vas ahí de estudio a campo, sino en alguna vacación te habrás estás paseando cruzado por algún lado y ves esa situación y la verdad que bueno, es fuerte. De todas formas, uno a veces tiene que pensar que el fuego a veces es un componente, digamos, natural, ¿no? Y que muchos ecosistemas están adaptados a esos eventos, y no es que el fuego es malo. Muchas especies dependen justamente de ese evento para reproducirse o para crecer, digamos, ¿no? En muchos casos en donde, por ejemplo, los parques nacionales, en donde lo que uno busca es que no ocurra absolutamente nada, que no se queme, que no haya cambio en el uso y demás, muchas especies se pierden porque las especies están adaptadas a cuestiones de fuego, no pueden proliferar porque ese evento, ese disturbio que esas especies necesitan se ve totalmente frenado, ¿no? Y entonces, obviamente, cuando hay incendios y demás, es algo chocante. Uno tiene que entender que es también un evento natural y que tiene que ocurrir. Muchas veces la acción debería ser no capaz frenar el incendio, sino capaz controlar la magnitud o la superficie que llega a afectar. Entiendo. Y obviamente también que no llegue a afectar a las personas, a la gente que vivía por ahí cerca. Claro, ni frenarlo ni sobreestimularlo. Sí, no, frenarlo sí, digo, si ocurre, tratar de cercarlo. Es decir, bueno, ocurre en una determinada superficie, lo tenemos controlada acá, ¿sí? No que se pierda de control y que pueda llegar a quemar miles y miles de hectáreas. En esto que mencionabas, que a veces se trata de limitar los manejos y, no sé, se acumula materia seca que uno quiere proteger de los fuegos, pero de repente esa materia seca también puede fomentar que sean incendios más grandes. ¿Qué se puede hacer con la materia seca esa? En general, ¿podemos llevárnosla? Y si es pastizal, sí, de alguna forma uno podría utilizar el ganado para controlar esa cantidad de biomasa disponible, ¿no? Espectacular. Y entonces aumentar la carga. Si tenemos un año que viene muy lluvioso, si tenemos mucha productividad, capaz en esas situaciones particulares hay que aumentar la carga ganadera para que controle el exceso, ¿no? Que si seguimos manteniendo la carga igual que siempre, tenemos capaz exceso de materia seca, exceso de combustible inflamable, que luego se puede llegar a incendiar. Claro, ahí imagino que tenés inconveniente con los ganaderos que le tienen que dar alimento de peor calidad
a sus animales. O sea, bueno, son otras Sí, variables. a veces también. no es fácil controlar, uno lo habla acá de manera teórica y en la Sí, práctica capaz es más difícil, pero bueno, es una alternativa. Espectacular. Bueno, muchas gracias. Fue muy divertido, Pablo. Muchas gracias, muchas gracias a vos, Santiago, y a vos, Seba, por la invitación. Y bueno, nos vemos pronto, ya sea acá o en una canchita de fútbol. En una cancha, por favor, te lo pido. Dale. Bueno, gracias. Vamos a un corte y volvemos con el cierre del programa.